En el muerto del invierno, bajo los pálidos cielos de Ucrania, nació una chica que un día se convertiría en una pesadilla susurrada a través de las trincheras del frente oriental. Lyudmila Pavlichenko no llegó al mundo con un rifle en sus manos, pero para cuando tenía 20 años, su dedo en el gatillo ya había cambiado el curso de la historia. Nació en 1916 en un lugar que aún no había probado toda la furia de la guerra mundial. Creciendo en Vila Tserkva, una pequeña ciudad cerca de Kiev, Lyudmila no era el tipo de niña que jugaba con muñecas. Incluso como niña, ardía con orgullo, terquedad y el tipo de energía feroz que se negaba a ser encerrada. Cuando un chico del vecindario se jactó de que podía disparar mejor que cualquier chica del distrito, Lyudmila tomó un rifle para hacerlo callar, y lo hizo. No fue solo un disparo afortunado, fue instinto, una aterradora precisión natural que atormentaría los sueños de los soldados enemigos años después. Pero mucho antes de que su nombre quedara grabado en el miedo enemigo y en la historia militar, Lyudmila era solo una estudiante con aspiraciones. Se matriculó en la Universidad de Kiev para estudiar historia. Los libros, las conferencias y las bibliotecas estaban destinados a ser su futuro, no la sangre ni las vainas de bala. Pero en 1941, la máquina de guerra nazi avanzó hacia el este. La Operación Barbarroja, la masiva invasión de Hitler a la Unión Soviética, arrasó pueblos y ciudades pacíficas como un incendio forestal a través de matorrales secos. De repente, todo cambió. Nadie estaba a salvo, y las líneas del frente se acercaron demasiado como para ignorarlas. Este es el momento en el que la mayoría de las personas se paralizan. Esperan que pase. Pero no Lyudmila. Ella marchó a una oficina de reclutamiento soviética y exigió unirse a la lucha. Al principio, se rieron. ¿Una mujer? ¿Una estudiante? Ve a ser enfermera, dijeron. Ella no se estremeció. No sonrió. Les entregó su certificado de tiradora, ganado en un club local de tiro, y exigió combate. Le dieron un rifle. En esos primeros meses brutales de la guerra, Lyudmila Pavlichenko no recibió trato especial. No fue enviada detrás de las líneas enemigas con alfombra roja o fanfarria. Fue enviada al frente con la 25ª División de Fusileros, un rifle Mosin Nagant estándar en sus manos y solo sus instintos en los que confiar. Sus 2 primeras muertes llegaron casi de inmediato. No en un tiroteo dramático. No después de horas arrastrándose entre la maleza. Simplemente avistó a 2 soldados alemanes a través de su mira, apretó el gatillo 2 veces, y la historia comenzó a contar. Lo que hacía letal a Lyudmila no era solo su precisión, era su paciencia. Su fría, casi clínica capacidad de esperar en el barro durante horas, a veces días, por un disparo perfecto. Se mezclaba con el bosque, los escombros, las ruinas. Se volvió invisible, y cuando su bala encontraba un objetivo, no había advertencia. No había eco de un disparo. Solo muerte. A medida que su conteo de muertes aumentaba, también lo hacía su reputación. No solo sobrevivía, destacaba. En cuestión de meses, no era solo una de las francotiradoras más temidas de su división. Era una de las más temidas de toda la guerra. Pero sus objetivos no siempre eran soldados rasos. El mando alemán eventualmente se dio cuenta de la mujer que estaba convirtiendo a sus hombres en cadáveres. Así que enviaron a sus propios francotiradores, expertos, asesinos entrenados, solo para eliminarla. Ella mató a cada uno de ellos. Hay una historia que destaca. No es folclore. Está confirmada. Lyudmila participó en un duelo de francotiradores que duró 3 días. 3 días de arrastrarse, esconderse, adivinar, esperar. Un disparo y estás muerto. No hay segundas oportunidades. En el tercer día, vio al enemigo. Un disparo, otra muerte, y silencio una vez más. Pero el silencio no duró mucho. A medida que su cuenta crecía, 100, 150, 200, el ejército soviético comenzó a entender lo que ella representaba. No solo un arma, sino un símbolo. Una mujer, apenas en sus 20 años, infundiendo miedo en el corazón de un ejército que se creía invencible. Le dieron mejor equipo. Actualizó a un Tokarev Zt-40 con una mira PU de 3.5x, y las muertes siguieron llegando. Lyudmila no era invencible, pero estuvo cerca. Fue herida múltiples veces, metralla, conmociones, pero regresó al frente cada vez, hasta que una herida la obligó a retirarse permanentemente. Pero incluso entonces, la guerra no había visto lo último de ella. Cuando finalmente la sacaron del campo de batalla, tenía 309 muertes confirmadas. Y eso está confirmado. No estimado, no adivinado.
Estos eran cuerpos, cada uno registrado, cada uno una vida tomada porque ella era más rápida, más fría, más precisa. Pero los números no cuentan toda la historia. Estas no eran solo muertes. Eran batallas, duelos, momentos en los que su respiración se mantenía firme y su corazón se ralentizaba lo suficiente para apretar el gatillo sin temblar. Esta ya no era la estudiante de historia de Kiev. Esta era Lady Death. Y su guerra apenas había comenzado. Para el verano de 1942, el frente oriental estaba empapado en sangre. Ciudades enteras se habían reducido a cenizas, y los soldados soviéticos luchaban no solo por la tierra, sino por la supervivencia de su pueblo. En algún lugar de ese caos, Lyudmila Pavlichenko ya había escrito su leyenda con pólvora y coraje. 309 muertes confirmadas. La francotiradora femenina más exitosa de la historia registrada. Los alemanes le habían dado un nombre que pronunciaban con una mezcla de asombro y terror, Lady Death. Pero la muerte no deja a sus mensajeros sin cicatrices. Durante una brutal batalla cerca de Sebastopol, una bomba de mortero explotó cerca de su posición. La metralla desgarró la tierra, destrozó su uniforme y clavó fragmentos profundamente en su piel. No gritó. Nunca lo hacía. Presionó sus manos contra la herida, tratando de mantenerse consciente el tiempo suficiente para ser arrastrada fuera del campo. Tomó días estabilizarla. Por primera vez en meses, no estaba en el barro ni en la nieve. Estaba en una cama de hospital, escuchando la artillería distante resonar en el horizonte como truenos. Cuando finalmente abrió los ojos, los médicos le dijeron que no regresaría al frente. Su cuerpo estaba demasiado dañado, pero aún era un arma, solo que ya no del tipo que disparaba balas. El mando soviético comprendió algo profundo. Lyudmila Pavlichenko se había convertido en una historia, y las historias podían movilizar naciones de maneras que ni los ejércitos podían. Así que en lugar de enviarla de vuelta a las trincheras, la enviaron a cruzar océanos. En 1942, Lyudmila formó parte de una delegación soviética que recorrió las naciones aliadas, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Tenía 25 años, aún recuperándose de sus heridas, y cargando con más peso emocional del que alguien de su edad debería soportar. Cuando subió al barco rumbo a América, no sabía qué la esperaba. Había visto la muerte de cerca. Había enterrado amigos, soportado lo impensable. Y ahora debía sonreír ante las cámaras, estrechar manos e inspirar naciones a medio mundo de distancia de frente. Cuando llegó a Washington, la recepción fue algo que nunca habría imaginado. Una mujer de complexión pequeña, con un impecable uniforme militar y el pecho cubierto de medallas, se presentó ante multitudes que solo habían leído sobre los horrores que ella había vivido. Fue presentada al presidente Franklin D. Roosevelt y, más importante aún, entabló amistad con la primera dama Eleanor Roosevelt, una mujer que vio en Lyudmila un espíritu afín de fuerza y convicción. Viajaron juntas por América, ciudad tras ciudad, mitin tras mitin. Y en todos los lugares donde iba, Lyudmila enfrentaba las mismas preguntas. Sonrisas suaves, curiosidad educada, reporteros más interesados en su lápiz labial y su uniforme que en su historia. ¿Usa maquillaje en el frente? ¿Se riza el cabello antes de la batalla? Era como si sus logros históricos tuvieran que ser filtrados a través del hecho de ser mujer. Al principio lo soportó en silencio. Pero un día, frente a una multitud de miles en Chicago, decidió que ya había escuchado suficiente. Se acercó al micrófono. Sus ojos recorrieron al público. Su voz, firme y fría como la respiración de una francotiradora, cortó el murmullo. «Caballeros, tengo 25 años y he matado a 309 ocupantes fascistas. ¿No creen, caballeros, que han estado escondiéndose detrás de mi espalda por demasiado tiempo?» La multitud estalló. Aplausos atronadores, vítores, gritos que sacudieron el techo. En ese momento, Lady Death se convirtió en algo más que una soldado. Se convirtió en un símbolo de desafío, de coraje, del peso compartido entre naciones. No pedía compasión. Exigía responsabilidad. El discurso de Lyudmila electrizó a la prensa. De la noche a la mañana, se volvió una sensación mundial. Los titulares en Nueva York, Londres y Ottawa repetían sus palabras. Fue invitada a desfiles, entrevistas y sesiones fotográficas, pero incluso entonces nunca actuó como celebridad. Solo hablaba del deber, de los camaradas caídos, de las mujeres que aún luchaban y morían en las líneas del frente que ella había dejado atrás, detrás de los destellos de las cámaras. Sin embargo, el peso nunca abandonó sus hombros.
Las risas de los soldados estadounidenses en uniformes impecables, las bandas de jazz en los vestíbulos de los hoteles, las luces de neón de las ciudades intactas por la guerra, todo se sentía irreal. A menudo miraba por la ventana por la noche, pensando en Sebastopol, en el eco de los disparos, en los rostros que nunca volvería a ver. En los momentos privados, Eleanor Roosevelt notó el dolor detrás del exterior de acero de su amiga. Las dos mujeres pasaban largas noches conversando en voz baja, compartiendo pensamientos sobre la guerra, la pérdida y el propósito. Para Lyudmila, la amistad de Eleanor fue un raro consuelo, un recordatorio de que la compasión aún tenía un lugar en un mundo consumido por la violencia. Después de Estados Unidos, Lyudmila viajó a Canadá y Gran Bretaña, repitiendo su misión: construir solidaridad, recordar a los aliados que cada retraso costaba vidas soviéticas. Y poco a poco, sus palabras comenzaron a cambiar la percepción pública. La prensa occidental, que al principio la había tratado como una curiosidad, empezó a retratarla como una heroína, un símbolo vivo de resistencia. Para cuando su gira terminó, había logrado algo que ninguna bala podía. Había despertado empatía. Había recordado al mundo que el coraje no tiene género y que la guerra no perdona la indiferencia. Cuando Lyudmila finalmente regresó a la Unión Soviética, estaba exhausta, más vieja de alguna manera, aunque no en años. Las líneas del frente habían cambiado. La marea de la guerra comenzaba a girar, pero ella nunca volvería a luchar. Su rifle, el mismo que había terminado con cientos de vidas, fue colocado en un museo. Aún así, no fue olvidada. Se convirtió en instructora de jóvenes francotiradores, transmitiendo todo lo que sabía. Sus alumnos llevarían sus técnicas al combate, muchos sin regresar, pero su precisión mantuvo viva su herencia. En los años posteriores a la guerra, luchó con lo que los soldados ahora llaman el silencio. Ya no había disparos a lo lejos, ni risas de camaradas junto a la fogata, ni corazones acelerados tras la mira del rifle. Solo silencio. Completó su título en historia, escribió memorias y sirvió como historiadora para la Marina Soviética. Pero quienes la conocieron decían que la guerra nunca abandonó sus ojos. Cuando le preguntaban por su récord, a veces sonreía levemente, luego apartaba la mirada. Porque la verdad es que cada una de esas 309 muertes tuvo un precio. Lyudmila Pavlichenko no nació asesina. Se convirtió en una porque tuvo que hacerlo. Y al hacerlo, se transformó en una leyenda, no por las muertes que causó, sino por la vida que eligió vivir en desafío a todo lo que intentó destruirla. Sus últimos años fueron tranquilos. Vivió lo suficiente para ver al mundo recordarla no como un arma, sino como una mujer que cambió la historia. Una mujer que nos recordó que el valor no se mide en medallas o muertes, sino en las decisiones tomadas cuando el mundo exige lo imposible. Y cuando murió en 1974, fue enterrada con honores militares completos. A través de su tierra natal, los veteranos saludaron su nombre. En Occidente, su historia fue contada en libros, canciones y documentales. Pero quizás el tributo más apropiado sigue siendo el susurro que aún viaja por los campos de batalla mucho después de su partida. Ley Dead nunca falló. La historia a menudo olvida los años silenciosos. Las décadas después de que las bombas dejan de caer. Los años en que los campos de batalla se convierten nuevamente en tierras de cultivo, donde las ruinas se transforman en vecindarios y los ecos de la guerra se desvanecen en los libros de texto. Pero algunos legados no se desvanecen. Algunos nombres siguen latiendo a través del tiempo, susurrados en las aulas, grabados en monumentos, contados una y otra vez por generaciones que intentan comprender un tipo de fuerza que apenas pueden imaginar. La guerra de Lyudmila Pavlichenko terminó en 1942, pero su historia estaba lejos de haber concluido. Cuando regresó de su gira por las naciones aliadas, no se convirtió en política ni en celebridad. No aprovechó su fama ni posó ante las cámaras. Regresó a sus raíces, la educación, la historia y el servicio. Pero incluso en la calma de la vida posterior a la guerra, siguió siendo un símbolo de algo mucho más grande que ella misma. Completó su título en la Universidad de Kiev y luego trabajó como asistente de investigación en el cuartel general de la Marina Soviética. Ya como civil, pasaba sus días entre libros y sus noches entre recuerdos. Pero no desapareció en el anonimato. Hablaba en eventos de veteranos. Entrenaba a nuevas generaciones de francotiradores. Escribió sobre sus experiencias no con arrogancia, sino con una honestidad dolorosa que revelaba el verdadero costo de la guerra. No solo matar, sino sobrevivir. Nunca olvidó a las mujeres que lucharon a su lado. Verás, Lyudmila fue parte de algo más grande, algo radical para su época.
La Unión Soviética fue la única gran potencia en la Segunda Guerra Mundial que desplegó mujeres en roles de combate directo. No solo enfermeras o secretarias, francotiradoras, ametralladoras, pilotos, comandantes de tanques. Al final de la guerra, más de 2.000 mujeres soviéticas habían servido como francotiradoras. De ellas, solo alrededor de 500 sobrevivieron. Fue brutal, implacable y, a menudo, ingrato. Pero el éxito de Lyudmila y la visibilidad de sus logros la convirtieron en un faro para todas ellas. Demostró que las mujeres no solo eran capaces, eran esenciales. Su presencia en la propaganda de guerra no fue solo un impulso de moral, fue un cambio cultural. Los carteles la mostraban erguida, en uniforme, con el rifle colgado al hombro, los ojos llenos de propósito. No la sexualizaban, no la reducían. Era representada como una soldado, una patriota, una igual. Eso importaba, especialmente en un mundo donde la mayoría de la historia militar fue escrita por y para hombres. Pero con el tiempo, la Guerra Fría comenzó a reescribir las narrativas. En Occidente, las historias soviéticas fueron borradas o distorsionadas. Los héroes se convirtieron en propaganda. Y Lady Death se desvaneció en las sombras de la memoria colectiva, recordada en Rusia, pero en gran parte olvidada en otros lugares. No fue hasta décadas después, cuando los historiadores comenzaron a reconstruir los capítulos olvidados de la Segunda Guerra Mundial, que el nombre de Lyudmila resurgió en la conversación global. Documentales comenzaron a mencionarla. Autores encontraron sus memorias y publicaron traducciones. Analistas militares revisaron su récord. Y poco a poco recuperó su lugar, no solo como un ícono soviético, sino como una de las mayores francotiradoras que el mundo haya conocido, sin importar el género. Pero el legado que dejó no fue solo militar. Fue humano. En cada soldado que entrenó, en cada joven que escuchó su historia y comprendió que el coraje no es exclusivo de los hombres, dejó una revolución silenciosa. Rompió estereotipos no discutiendo contra ellos, sino viviendo más allá de ellos. En entrevistas posteriores a la guerra, rara vez glorificó el combate. Hablaba del peso de él, del precio que cobró en su alma. Admitía que a menudo soñaba con los rostros que nunca volvería a ver. No solo amigos, también enemigos, porque la guerra no solo deja cicatrices en el cuerpo, graba líneas profundas en el espíritu. Y ese es el gran paradoja de su historia. La llamaban Lady Death, pero no adoraba la muerte. Respetaba la vida, tanto que estuvo dispuesta a matar para protegerla. Eso no es algo que la mayoría pueda entender. Pero para Lyudmila, esa contradicción era su realidad. Cada vez que apretaba el gatillo, lo hacía por alguien a quien nunca conocería, por un futuro que no estaba segura de vivir para ver. Hoy, su historia se enseña en academias militares. Su nombre aparece en historias feministas. Ha sido retratada en películas, dramatizaciones y honrada en la Rusia moderna con sellos conmemorativos y exposiciones. Incluso se han escrito canciones en su memoria, incluida una del cantante estadounidense Buddy Guthrie durante la guerra, una oda a la mujer que hizo temblar al enemigo detrás de cada árbol. Pero más allá de las medallas y la música, existe una verdad simple. Lyudmila Pavlichenko no luchó para ser recordada. Luchó para que otros pudieran vivir. Eso es lo que hace que su legado sea tan poderoso. En una era donde la guerra a menudo se presenta suavizada y el heroísmo se empaqueta en frases fáciles, la vida de Lyudmila sigue siendo cruda. No pidió ser excepcional. Fue forjada por el mundo que la rodeaba, moldeada por la necesidad y guiada por una voluntad silenciosa e implacable de hacer lo que debía hacerse. No es solo una página en un libro de historia. Es un recordatorio de que el valor tiene muchos rostros. Que a veces el arma más afilada en la guerra no es un tanque ni una bomba, sino una sola persona con una concentración inquebrantable. Que algunos de los guerreros más feroces de la historia nunca gritaron sus nombres, los susurraron dentro de la mira de un rifle y dejaron que el silencio hablara por ellos. Y quizás así es como ella querría ser recordada. No como una asesina, ni siquiera como una heroína, sino como alguien que se mantuvo en pie cuando otros cayeron, que apuntó no por gloria, sino por paz, que comprendió que, en los momentos más oscuros de la historia, la fuerza más verdadera no ruge. Espera, respira, y nunca falla. Han pasado décadas desde la última vez que Lyudmila Pavlichenko sostuvo un rifle, pero su historia nunca se asentó en el polvo. Permanece, no solo en viejas fotografías o en los registros militares, sino en las sombras de cada campo de batalla moderno donde las mujeres ahora sirven, ya no como una anomalía, sino como una fuerza. Su nombre,
Durante mucho tiempo enterrado bajo capas de tensión de la Guerra Fría y mareas políticas cambiantes, ha comenzado a resurgir, no como una reliquia, sino como un símbolo de todo lo que hace que la guerra, la historia y el heroísmo sean más complejos de lo que queremos creer. Durante gran parte del siglo XX, los libros de historia en Occidente la omitieron. Y no solo Liudmila, también a los miles de mujeres que lucharon en el Ejército Rojo, a las enfermeras que murieron junto a sus pacientes, a las partisanas que hicieron estallar puentes en medio de la noche. La narrativa fue saneada, simplificada. La guerra, según muchos textos, fue una guerra de hombres. Pero la verdad siempre encuentra la forma de resurgir. En los últimos años, mientras historiadores y periodistas han comenzado a retirar las capas de propaganda y mito, el nombre Liudmila Pavlichenko ha vuelto a la conversación con fuerza. Y esta vez, no es solo el número, 309 muertes, lo que la define. Es la humanidad debajo del uniforme. Los documentales modernos exploran ahora la mente de la francotiradora. Lo que significaba para alguien apenas salida de la universidad convertirse en un instrumento de guerra. Los estudios psicológicos la mencionan no solo como un caso de resiliencia, sino como un ejemplo de lo que el trauma parece cuando se lleva en silencio. Los soldados de hoy, tanto hombres como mujeres, leen sobre ella en los entrenamientos tácticos, no porque fuera una rareza, sino porque simplemente fuera mejor en lo que hacía. Y luego está el cambio cultural. Hoy, cuando un soldado se gradúa de la escuela de francotiradores en cualquier país, desde Estados Unidos hasta Israel, desde Ucrania hasta Canadá, el nombre de Liudmila suele aparecer, no siempre directamente, pero en susurros, en inspiración, en legado. No se la idolatra ciegamente, pero se la honra con claridad, porque quienes entienden la guerra saben que la grandeza no proviene del número de muertes, proviene de elegir mantenerse en pie cuando mantenerse en pie lo cuesta todo. En la cultura popular, su leyenda ha sido lentamente abrazada. Videojuegos la mencionan. Películas toman prestada su silueta. Ensayos académicos analizan sus discursos. Aquel momento en Chicago, cuando desafió a la multitud. No creen que han estado escondiéndose detrás de mi espalda por demasiado tiempo. Se ha convertido en algo más que una cita. Es un desafío, un llamado, un recordatorio de que el valor no proviene de la apariencia ni del rango, sino de la acción. Y su historia hoy importa de formas que ella jamás habría imaginado. En una era donde la desinformación se propaga como fuego y las líneas entre guerra y política se difuminan en el caos, Liudmila Pavlichenko ofrece algo raro: claridad. No luchó por ideología. Luchó porque tenía que hacerlo. Porque su país ardía. Porque cada centímetro de tierra perdida significaba más familias borradas, más futuros reducidos a cenizas. Su propósito era la supervivencia. Su arma, la habilidad. Su armadura, la voluntad. Hay algo más, también, algo más silencioso. La vida de Liudmila habla no solo del campo de batalla, sino del después. Vivió el trauma, soportó la fama, y al final volvió a su primer amor, la historia. No como una materia para memorizar, sino como una verdad que proteger. Pasó sus últimos años caminando entre estudiantes y marineros, enseñándoles no solo tácticas o datos, sino el peso de lo que significa vivir una guerra. Salir del otro lado cambiado, marcado, más sabio, y aún de pie. Nunca se volvió a casar. Nunca escribió una autobiografía reveladora. Nunca vendió su historia por dinero. Hay pureza en eso. Una clase rara de humildad en un mundo obsesionado con la fama y el legado. Liudmila no persiguió la fama. La fama la persiguió a ella, pero nunca permitió que la definiera. Hoy, su tumba en Moscú es visitada por soldados, estudiantes e historiadores. Algunos dejan flores. Otros simplemente se quedan en silencio. Y algunos llevan a sus hijas, señalando el nombre grabado en piedra y susurrando historias sobre la mujer que miró a los ojos de la guerra y no parpadeó. Entonces, ¿qué queda de Liudmila Pavlichenko? No solo 309 muertes. No solo un apodo susurrado por los enemigos, sino un legado que une la historia con la humanidad. Mostró al mundo que el valor no siempre es ruidoso, que algunas guerras se ganan no por pura fuerza, sino por determinación, que, a veces, el acto más poderoso de desafío es hacer lo correcto, incluso cuando nadie cree que puedas. Ella no se propuso ser una leyenda, pero lo fue de todos modos. Y el mundo, todos estos años después, aún intenta alcanzar su sombra.